Otro tema que vamos a ver ahora es el tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? La Segunda Guerra Mundial es pues el acontecimiento bélico más importante de toda la historia humana, fundamentalmente porque tuvo, digamos, un alcance justamente global, ¿no? Los acontecimientos bélicos se desarrollaron en varios continentes y porque además tuvo pues un impacto muy fuerte en la economía, la sociedad, la demografía, ¿no? Se calcula que, por ejemplo, murieron aproximadamente unos 40 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a las causas. ¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? ¿No? La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945. ¿Cuáles fueron las causas de este importante acontecimiento? En primer lugar, la política expansionista de justamente las naciones totalitarias, como Alemania, Italia y Japón fundamentalmente. ¿Qué significa esto? Que desde los años 30, en los cuales justamente estos movimientos totalitarios toman el poder en esos países, se inician políticas de expansión, ¿no? Por ejemplo, Italia comienza a tratar de invadir algunas zonas de Italia, del África, por ejemplo la zona de Abisinia, la zona de Trípoli. El caso, por ejemplo, de Alemania, que es más importante, se va a anexar una región de Checoslovaquia conocida como los Sudetes, además también se va a anexar en este caso Austria, con el argumento de que en esas regiones vivían pues alemanes, ¿no? Es decir, austriacos de origen alemán, que ellos consideraban en este caso alemanes. Entonces, esta política de expansión, que también la va a llevar el Japón en el Asia, cuando va a invadir, por ejemplo, la zona de Manchuria en la China, viene a ser parte de este expansionismo llevado a cabo por las potencias totalitarias. Otra causa es el pensamiento reivindicacionista, revanchista, que en estas naciones totalitarias también de alguna manera van a surgir en los años 30. En Alemania, por ejemplo, hay un sentimiento muy fuerte de animadversión hacia los franceses, de tratar en este caso de resarcirse de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, también otra causa es el fracaso de la Sociedad de Naciones, creada luego de la Primera Guerra Mundial para tratar de evitar un conflicto como el que había terminado en 1919, pero que no va a poder justamente evitar las pequeñas guerras que se van a dar en los años 20, en los años 30, y menos aún va a poder evitar justamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, el Tratado de Versalles, que es el tratado entre Alemania y sus países vencedores en la Primera Guerra Mundial, no va a ser respetado. Ya en los años 30 Alemania va a comenzar a desarrollar un ejército más allá de los límites que el Tratado de Versalles le permitía. Y por otro lado, las rivalidades imperialistas, especialmente en el campo económico. Hay una competencia muy fuerte entre, por ejemplo, los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, por los mercados, por los recursos, y eso genera muchas fricciones que luego se traducen pues, en tensiones de carácter políticas. Entonces, ese es el trasfondo en realidad de lo que viene a ser justamente la llamada Segunda Guerra Mundial. Ahora, hay algunos antecedentes claves que hay que tomar en cuenta respecto a la Segunda Guerra Mundial. El primero de ellos tiene que ver con el llamado Pacto, ¿no?, de Acero, que es justamente el pacto militar que establecieron Alemania e Italia previo a la Segunda Guerra. Por eso que van a ser aliados durante el conflicto. Y luego también tenemos el pacto, ¿no?, de no agresión, que es el pacto entre los rusos, bueno, en este caso es la Unión Soviética, y los alemanes, que es un pacto entre Alemania y la Unión Soviética que establece que en caso que alguno de los países entre en guerra, el otro efectivamente no lo va a poder atacar. Estos antecedentes son importantes porque de alguna manera va alineando políticamente a los países beligerantes previamente al inicio de la guerra. Vamos a ver ahora un poco el desarrollo de la guerra en sus grandes rasgos. Vamos a ver ahora la Segunda Guerra Mundial en sus grandes trazos, ¿no? La guerra empieza con la invasión alemana sobre Polonia y luego simultáneamente también la Unión Soviética invade Polonia. Simultáneamente, tanto Inglaterra como Francia declaran la guerra a Alemania
y el escenario más importante se va a convertir en el frente alemán-francés. Eso ocurre entre el mes de septiembre y octubre de 1939. Para mayo del año 40, los alemanes han derrotado al ejército francés. Inmediatamente Francia es dividida en dos zonas, una zona bajo ocupación alemana y otra zona libre. Aunque esa zona libre es una zona que es cercana política e ideológicamente a Alemania. De alguna manera es una Francia que sirve a los alemanes para su salida, en este caso, al resto del mundo. Simultáneamente también los alemanes han invadido otras zonas de Europa, han invadido Grecia, han invadido Bélgica, Holanda, han invadido, por ejemplo, Noruega, ¿no? Prácticamente toda Europa ya está en manos de los alemanes en el año 40. El único país que resiste, en este caso, el avance alemán es Inglaterra. Inglaterra resiste fundamentalmente por la fuerza, digamos, del pueblo inglés, pero por otro lado porque también está recibiendo ayuda económica de los Estados Unidos. Ahora, llegamos así más o menos hasta mediados del año 40 y es entonces cuando se inicia la llamada Batalla de Inglaterra, que es el intento de los alemanes de invadir Inglaterra, para lo cual tienen que destruir la aviación inglesa, cosa que no van a lograr, ¿no? Porque la Real Fuerza Aérea Inglesa simplemente va a detener el avance de la Luftwaffe, que es la Fuerza Aérea Alemana. En ese contexto en el cual Inglaterra está prácticamente acorralada, es que en diciembre del año 41 ocurre el ataque japonés, ¿no? Sin aviso, a Pearl Harbor, que es el puerto de la Armada Norteamericana en las Islas Hawái. A partir de ese acontecimiento, los Estados Unidos ingresan a la guerra. Ingresan en dos frentes, porque Estados Unidos va a pelear en el frente europeo y va a pelear en el frente del Pacífico. En el frente europeo, los norteamericanos van a tener un primer teatro de operaciones que es el norte del África, lugar que el cual los alemanes habían invadido. Entonces, ingleses, norteamericanos van a pelear contra italianos y alemanes en el norte de África. Van a lograr vencerlos y luego van a desembarcar en Italia. Y el año 1944 se va a producir el desembarco en las costas de Francia, en Normandía. De ahí en adelante, hasta el año 45, ¿no? Hasta el mes de mayo, logran derrotar a los alemanes, ¿no? Luego de varios bombardeos sistemáticos que se hacen sobre ciudades alemanas. Finalmente Hitler termina suicidándose y los aliados derrotan a los alemanes en Europa. En el caso del continente asiático o el frente del Pacífico, los norteamericanos inician las acciones en el año 42. Uno de los primeros grandes enfrentamientos es la batalla de Midway, donde de alguna manera el poder naval queda, digamos, en empate, y luego viene toda la campaña de los años 42, 43 y 44, donde los norteamericanos, isla tras isla, van en este caso derrotando a los japoneses hasta acercarse a propiamente el territorio japonés. La batalla de Okinawa, la batalla de Iwo Jima, son, digamos, las batallas finales más importantes. Para el mes de mayo del año 45, los Estados Unidos están haciendo los preparativos para la invasión al Japón. Sin embargo, sus cálculos les dan como resultado que una invasión al Japón les va a demandar prolongar la guerra un año más. Y además probablemente, ¿no?, mueran entre 1 y 1,5 millones de soldados norteamericanos y más o menos entre 6 y 8 millones de japoneses. La otra opción es que Estados Unidos obligue al Japón a una rendición incondicional, arrojando en este caso una nueva arma que los norteamericanos habían desarrollado en el desierto de Nuevo México, que es en este caso la bomba atómica. Se opta por esa segunda opción, se arrojan las bombas primero sobre Hiroshima, luego sobre Nagasaki, en agosto del año 45, los japoneses finalmente terminan rindiéndose. En ese momento la guerra termina, ¿no? La guerra termina, ¿y cuáles son las grandes consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? En primer lugar, se calcula aproximadamente unos 40 millones de muertos.
siendo el país con la mayor cantidad de bajas la Unión Soviética. Se calcula que murieron más o menos unos 20 millones de soldados y civiles de ese país. En segundo lugar, por primera vez en la historia humana, los responsables de los crímenes de guerra y los inicios del conflicto son juzgados, ¿no? Son juzgados en muchos lugares en el mundo. Hay juicios que se hacen en Tokio, hay juicios que se hacen en Checoslovaquia, Hungría, pero el más importante es el juicio que se hace contra los líderes nazis en Nuremberg, una ciudad alemana, producto de lo cual varios líderes nazis son condenados a muerte. Una segunda consecuencia es que se va a crear la Organización de las Naciones Unidas para evitar en este caso una guerra en el futuro con las mismas características. Una cuarta consecuencia es el gran desarrollo tecnológico y científico de la época, ¿no? Se van a desarrollar, por ejemplo, muchos tratamientos contra las heridas, enfermedades, se va a inventar, por ejemplo, el sonar, el radar, los aviones a reacción. Hay una gran cantidad de innovaciones tecnológicas que se hacen en el campo militar y que después van a ser aplicados al campo civil, al campo económico. Otra consecuencia es que los Estados Unidos y la Unión Soviética se convierten en potencias mundiales. Y además es el preludio de lo que va a ser en las décadas siguientes la Guerra Fría, que es el enfrentamiento ideológico y político entre ambas naciones. De esa manera entonces la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos, tiene ese impacto muy importante en el mundo futuro.